Aquí seguimos con nuestros filtros de Wireshark. En esta ocasión quiero ver el tráfico de broadcast de la capa de enlace como pista. Bien, pues tenemos que saber primero qué es broadcast en la capa de enlace de datos. Capa 2 del modelo OSI. Capa 2 también en este caso de nuestro modelo TCP/IP, ¿no? Que se representa aquí en Wireshark. Sería esta la de Ethernet 2. Entonces lo que tenemos aquí básicamente son las direcciones MAC y la dirección de broadcast de una dirección MAC sería la FF. Bueno, pues eso es lo que buscamos. La dirección con la que un equipo, por ejemplo, pregunta mediante el protocolo ARP quién es un determinado equipo en la red y que se lo cuente para agregarle en su tabla de direcciones ARP. Tenéis un vídeo de esto que podéis ver. Bien, entonces para buscar esto tendría que buscar ETH porque es el filtro que se pone en esta capa, punto ADDR si lo que quiero es verlo tanto en origen como en destino. Bien, entonces ADDR igual a FF y haremos intro. Si tengo tráfico ARP o en este caso UDP, ¿vale? A broadcast, pues aparecerá aquí. Normalmente lo vais a ver mucho en el tráfico de tipo ARP. Bien, en este caso la dirección de destino es broadcast FF bla bla bla, que es lo que estábamos buscando. Ahora, por ejemplo, quiero ver tráfico broadcast, pero en la capa de red. Esto sería direcciones IP de multidifusión. Bueno, la dirección IP de multidifusión. ¿Cuál es la dirección IP de multidifusión? La que me permite comunicarme con cualquier equipo de cualquier red, que es la 255.255.255.255 con su bella rima. Ahí lo dejo. Bien, en este caso estaría en la capa 3, que es la capa de IP, por tanto el filtro empezaría por IP, ¿vale? Pues hago IP, pues hago IP punto, y como lo que quiero buscar es una dirección IP en realidad, ¿vale? Pues ADDR, si la quiero en origen y en destino, igual a 255.255.255.255. Haríamos intro y en este caso, ¿vale? Pues no tengo ningún tráfico dirigido a multidifusión. Podría querer ver el tráfico dirigido a difusión de mi red. ¿Qué es difusión de mi red? Pues a la última dirección dentro de un rango de direcciones IP, que es la que acaba también en 255. Por ejemplo, si estoy en una clase C, en la red 192.168.1.0, la dirección de difusión será la última, que es la 192.168.1.255. Bien, pues entonces pondremos lo mismo, IP.addr, pero en este caso ponemos la dirección de difusión 192.168.1.255 porque es la red en la que estoy actualmente. Y aquí tengo tráfico dirigido a difusión. ¿Vale? Si abrimos el protocolo de internet, pues aquí veo que el destino es 192.168.1.255, dirección de difusión de mi red. A la hora de ver también direcciones IP puedo poner otras cosas. Por ejemplo, puedo poner que sea menor que X dirección, o también podemos poner LT, que significa less than, es equivalente, ¿vale? Es o una cosa o la otra, pero significan lo mismo. Mayor que o greater than, GT. Podría poner igual, como ya hemos puesto en otras ocasiones, o EQ, equivalente, obtendría el mismo resultado. Cuando quiero algo que no sea igual, es decir, la negación, podría poner admiración hacia abajo con igual al lado. Esto significa que no es igual. O también me permitiría escribir NE de non-equal. Y por otro lado también puedo buscar palabras dentro del filtro que yo ponga, escribiendo contains, ¿vale? Contains, ¿vale? Por ejemplo, podría poner un filtro que fuera DNS espacio contains espacio Google,
¿vale? Pues tráfico DNS que contenga la palabra Google. Vamos a poner uno de los ejemplos que sería ip.addr y quiero buscar una dirección IP que sea menor que 192.168.1, por ejemplo 20. Y aquí me aparecerá los dos equipos que tengo encendidos, bueno, 3 equipos que tengo encendidos junto con el móvil, ¿vale? Pues uno el 11, otro el 13 y otro el 10. Menores todas estas direcciones IP que 192.168.1.20. Practica estos filtros, practícalos, yo que sé, con otros protocolos, con otras direcciones, con lo que tú creas conveniente y nos vemos en un próximo vídeo con más filtros de Wireshark. Un besito, chao.